gracias por atendernos para que vayamos terminando. Ahora sería cuestión como de escuchar un poco lo que ustedes han descubierto ahí en el texto y después al final voy a hacer como un pequeño cierre. Nunca hay cierre, es un intento solo de continuar. Así que vayamos compartiendo así, por favor, gracias. Como se nos vaya ocurriendo. ¿Quién inicia? Usted verá que inicia uno y por ahí se va, ¿verdad? ¿Quién inicia? Bueno, ¿será que? Póngase de pie ahí, hermanita, para que no. Bueno, teníamos ahí a un juez, ¿verdad? Un juez que se dice que era injusto, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Él ya estaba cansado de oír a esa señora que lo estaba molestando. Y entonces dice, no, dice, voy a atenderla, dice, voy a hacer, ¿verdad? Voy a poner atención. Y entonces él decía que ni era justo ni creía en Dios, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo le hizo justicia. Y ahí lo que quiere decirnos es que todavía ese juez injusto, ¿verdad? Pudo ser justo en ese momento, ¿verdad? Aunque fuera para que la señora no lo estuviera molestando. Y que todavía el Señor con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es más justo, ¿verdad? Y que tenemos que siempre, ¿verdad? Estar como prendidos de Él, unidos a Él, ¿verdad? En cualquier situación que sea, en todo eso, pero también nos enseña que debemos ser justos y que tenemos que luchar por la justicia, ¿verdad? Y por muchas cosas que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Son tan difíciles, pero que sin embargo tenemos que seguir luchando por todo eso. Muy bien, entonces ahí su grupito fue que analizó. Sí. El Cristo que ven ahí es un Cristo que nos invita o les invitó a ustedes a ser justos. Muy bien. ¿Hermano? Lo que voy a decir en realidad gran parte es lo que trabajamos con él, que es que nos ayudó un poquito a ver esos aspectos. No se vale. Tenemos un Lo voy a decir para ver si entendimos. Lo que decíamos y también luego compartimos, ¿verdad? También lo que íbamos experimentando en torno al texto es que el texto nos habla de dos extremos. Hay un extremo de un juez que está arriba, que tiene el poder, que tiene la autoridad, y una viuda que tiene todas las condiciones para ser vulnerable. Entonces, él mismo nos decía, bueno, es viuda, es mujer y además podría incluso hasta decirse que seguramente era una samaritana, o sea, que reunía todas las condiciones, ¿verdad? No se sabe qué otro tipo de condiciones más la hacían vulnerable, pero reunía todo el extremo. Entonces, ante esa situación extrema, ella no tiene nada más que la testarudez, y esa testarudez le permite como ir luchando, ir buscando espacios para llegar hasta donde es y poder entonces pedir, ¿verdad? Hacer su petición. Entonces hay una invitación ahí muy clara de Jesús, porque Jesús toma aquel ejemplo extremo para decirle a las personas quienes le están escuchando, bueno, ustedes también que no tienen nada, pueden llegar, digamos, delante de Dios a hacer su oración. Ahora, él también nos compartía, bueno, Jesús se va y desetiqueta a las dos personas. A él no le importa si era un juez, si era una mujer, al fin y al cabo son personas. Y ante esa situación hay una imagen entonces también de un Cristo que mira por ser personas, no por los puestos que tengan o no por los lugares que ocupan en la sociedad extremos, sino por ser personas. Usted me dice si entendí. ¿Usted qué sintió en su corazón? O sea, como usted estaba leyendo lo que él dijo, ¿y usted qué sintió? Sí, digamos, a mí lo que más me impacta es esa mujer testaruda que no tiene nada y se atreve, porque entonces pensaba cómo en nuestra sociedad, llámese mujer, llámese indígena, afro,
una persona de una población LGTBI, llámese quien sea que esté en una situación vulnerable o vulnerabilizante, esa persona lastimosamente no encuentra espacios en la sociedad que le permitan salir adelante, tiene que buscárselos a como pueda y a veces sin poder, ¿verdad? Entonces tiene que ir como desde abajo, porque desde arriba no se van a mover las cosas, y por eso creo que estas propuestas desde una cristología feminista pueden ser muy lindas en la teoría, pero en la práctica hay que lucharla y en la práctica hay que buscar espacios, porque si no nos quedamos aquí en ser cursi, alabando a Jesucristo y qué bonito, pero afuera hay que hacer también un cambio social, un cambio político, en las comunidades, en las familias, en las parroquias, en el trabajo, en el lugar donde estemos. Entonces es un gran reto. Perfecto. Qué interesante, hermana, gracias. Qué interesante, porque esto trae otro de análisis, que es la transgresión. Y cómo la transgresión es vista en sociedades patriarcales muy machistas como algo negativo. Y aquí se nos ha puesto como esa persistencia que es una transgresión, pero es a nivel positivo. Como nosotros a veces somos señaladas o señalados por ser transgredores, pero como algo negativo. Pero al fondo, si se ve siguiendo esto, es algo constructivo y positivo. Solo que para un poder no, pero para las personas más humildes sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Nosotras comentábamos que si bien es cierto, el juez atiende a esta mujer, tal vez calificándola de vieja, necia y majadera, ¿verdad? Y que es lo que la mayoría tal vez vería en el texto. Nosotros vemos que es una mujer persistente, a pesar de sus condiciones, como decía la hermana, de tener todo ese combo, ¿verdad? De viuda, de marginada, etc. Es una mujer valiente, insiste en reclamar la justicia, en ir a solicitar lo que ella necesita. Y para eso, como decía la compañera, para eso estaba el juez, ¿verdad? Y ella le insiste y entonces es valiente, y nos parece que también Jesús la pone de ejemplo por eso, ¿verdad? O sea, no es porque es una mujer solamente necia, no, es una mujer sí, que a pesar de sus condiciones y de su vulnerabilidad, bueno, pues eso mismo, ella es valiente porque se atreve a ir más allá, a insistir. Y la compañera que decía, ¿qué cara pondrían los discípulos? Cuando con sus ejemplos, ¿verdad? Dice, ¿cómo les habrá caído? ¿Verdad? Pero eso es lo que veíamos, esa mujer, esa valentía. Entonces ese Jesús, ese Cristo que pone ese ejemplo, que está diciendo. Entonces vemos un Cristo que apoya esa asunto, ¿verdad? Que apoya la persistencia, la insistencia, el coraje, sí, la valentía, el la coraje, valentía. ¿no? Muy bien, hermana. Y después. Yo solo quiero añadir la parte final del texto, donde Jesús le lanza una pregunta. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos? ¿Les hará esperar? Y Jesús le responde y dice, os digo que les hará justicia pronto. Y cierra diciendo, ¿encontrará la fe sobre la tierra? Lo traigo aquí, digo, encontrará testarudos que sigan insistiendo, o testarudas que sigan insistiendo hasta hacer valer su palabra, su existencia, ¿verdad? Entonces nos hace esa invitación a esa insistencia de esperanza, a no desfallecer, a seguir insistiendo y a alzar nuestra voz, que es una voz también ungida por la mano de Dios. Hermanita, podemos ir. Genial. Recuerda que estaba Me ofenda porque no iba a ser la cuestión de la justicia. Yo creo que el punto es que ella insistió porque sabía que era lo justo, que era lo que debía hacerse. Y ella insistió. El otro no tenía, dice, no, y voy a tener que hacerle caso porque si no, no me va a dejar en paz.
Así es cuántas veces nosotros a veces nos echamos para atrás cuando tenemos que hacer cosas y vemos que hay contratiempos, ¿verdad? Y dejamos de luchar por esa justicia, por lo que consideramos que es justo, ¿verdad? Y que también en el grupo hablamos de la oración, ¿verdad? Porque ahí habla que así es como empieza y como termina la cita, una con la oración y el otro con la justicia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestras oraciones? Hacer nuestra oración siempre sin desanimarnos jamás, ¿verdad? Porque a veces incluso hacemos oraciones pidiendo cosas y no son correspondidas esas oraciones por lo que estamos pidiendo, porque no es lo que es para nosotros. Pero lo que básicamente el texto dice es que si es en busca de la justicia, eso tarde o temprano va a ser correspondido, ¿verdad? Es que no debemos desanimarnos jamás a hacer oración y luchar por la justicia. Eso es básicamente lo que yo entendería que es el texto. Muy bien, gracias. ¿Usted? Yo entiendo que la idea central de esto entonces es un ejemplo o una sobre la justicia, que nos hace ver que Dios es justo y que tantas veces lo hemos repetido, pero en la parábola nos dice claramente que sí existe la justicia de Dios. ¿Por allá? Sí. Yo veo dos tipos de justicia, en este caso, bueno, la mujer, digamos, representando lo que es el pueblo, la masa, y la justicia divina y la justicia del hombre. La justicia del hombre actúa de acuerdo a una serie de defectos, es tardía. Sin embargo, tenemos la justicia de Dios que siempre va a responder. Hemos hablado también en los cursos que hemos llevado aquí que Dios es un Dios justo, es un Dios que rechaza lo que es la injusticia, lo que es la esclavitud. Entonces Él comulga más bien con este tipo, digamos, de personas, y ahí que su respuesta siempre va a ser inmediata. Entonces, más bien yo lo veo como una comparación de lo que es la justicia terrenal con lo que es la justicia divina, y que la justicia divina pues nunca nos va a fallar. Muy bien, sí. Por favor, y después usted. Allá. Nosotros comenzamos aquí lo que a primera vista vimos antes de comentar el extremo del juez y la viuda. Un juez, un hombre, sobre el poder de aquella mujer de hacerle justicia, ¿verdad? Que si no vivimos siempre lo mismo, nosotros, o sea, que se mantiene la situación, ¿verdad? La mujer, ¿por qué no representó otra cosa? Tenía que ser una mujer, una viuda, y en aquel tiempo de lo que representaba ser viudo, mujer, y como decía la compañera, ahora todo lo que representa es el papel de mujer. Nos hacen ver la pobrecita, la que tiene que, o sea, en el contexto la primera impresión que nos dio fue eso, ¿verdad? El juez hombre arriba y hay que así, empezar insistiendo, y eso vemos en nuestros hogares. La hija que tiene que ir a rogarle al papá para que le dé permiso, la esposa que le pide permiso al marido para ir a comprar, o al cine con las amigas. O sea, es un patrón que se deja ver ahí, o sea, que de verdad que y es lo que, si yo leo eso a primera vista es lo que me queda. Que no profundizo y no oigo los comentarios de las compañeras, que un Dios justo y todo eso, ¿verdad? Es lo que a primera vista uno saca, o sea, de primera impresión, me parece a mí, ¿verdad? Y cuántos leemos así nos vamos y nos quedamos con eso. No tenemos la oportunidad de oír diferentes comentarios para enriquecer el texto, ¿verdad? Muchas gracias. Escuchamos un par de voces más y después quiero tener unos minutitos para recoger algunas ideas de esa que ustedes han colocado, ¿sí? Todo lo dicho está, me parece que es correcto. Sin embargo, también podría agregar que el hecho de la fe
y la lucha por la justicia no es exclusivo solamente para el hombre, sino también para la mujer. Pone de ejemplo a la viuda para decir la mujer también tiene que tener fe y luchar por la justicia. Ay, yo pensé que usted estaba haciendo fotos. Ven, Vaya, vaya. sí, que Insista, lo insista. mismo con la mujer. Yo lo que me pregunto es, ¿qué significa la oración, verdad? Eso que decía la compañera, para inculcarle la necesidad de orar. ¿Qué significa orar? Y entonces me parece que lo que el texto, por lo menos a mí, me ilumina un poquito, es muy congruente con el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? ¿Por qué la viuda obtiene justicia? Porque ella lucha para obtener justicia. O sea, ella no se queda nada más esperando que la justicia, ahora que está lloviendo, le caiga como lluvia, ¿verdad? La justicia emana de ella como manantial. La justicia está dentro de ella. Ella la reconoce, sabe lo que es correcto, lo que no es correcto. Y sabe que tiene mecanismos para obtener justicia. Y sabe utilizarlos. O sea, no es puesta al camino, ¿verdad? Eso es una mujer que piensa. Y no solo piensa, sino hace. Entonces la conclusión que yo saco es que orar no es solo sentarse y pedirle al cielo. Orar es actuar. Y a través de actuar es como obtenemos resultados en los que sí, los que creemos en la divinidad, bueno, ahí me echo la manita, ¿verdad? Yo le toco el pie, me echo la manita, pero yo le pongo también. Había un santico, no me acuerdo cuál es, que decía, yo oro como si todo dependiera de Dios y trabajo como si todo dependiera de Dios. Pero algo así es como lo que me deja el texto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? El enfoque que se está dando en este curso, que es de la filosofía de la visión de la mujer, nada más me llama la atención que es una parábola que viene de Jesús y lo patriarcal que es propio también de la época, porque digamos esto, que era viuda, ¿qué estás hablando? Nada más saber que era una mujer. Porque en el contexto de la Biblia se habla de un hombre que es viudo, ¿verdad? Siempre la viudez se asocia a la mujer como para darle ese énfasis de más vulnerabilidad. Entonces sí me llama la atención esto, vamos a ver que viene de Jesús y viene todavía remarchando más de que es una mujer y que aparte de eso, es una mujer no tiene hombre a su lado, sino que ya es viuda. Muy bien, muchas gracias. Recordamos, ¿verdad?, que en la Biblia, en toda la Biblia, hay como 3 categorías de personas que son los que conforman el plan salvífico o que le dan identidad, digamos así, a la fe bíblica, que son las viudas, los huérfanos y los extranjeros, o los de afuera, los otros, ¿no? Los diversos, los diferentes, los que no pueden o que están impedidos de pasar los límites, las fronteras, las normalidades, ¿no? Esas categorías son propias, digamos, de la Biblia en sentido general, porque son las que componen como sujetos principales el plan de Dios. Y en este texto, como usted dice, ¿verdad?, hay uno de esos personajes, ¿no? En este caso, la viuda, que hay varias viudas en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo también, o sea, es una de las principales categorías. Entonces, hay unas cuestioncillas que yo no sé si las vamos a poder ver bien, porque no pude, anoche pienso que me fui a dormir tarde para poder traerle algunas ideas
coherentes de lo que tenía que, o intentando ser coherentes, ahí se ve, de lo que teníamos que trabajar aquí. Aparte de eso que ustedes dicen, para sumar a eso que ustedes dicen, porque lo que han dicho es como ya de irnos, ¿verdad? Ya está bien, pero uno sigue dándole y dándole, ¿verdad? Como para intentar sacarle más provecho. Yo trabajé un poquito así con el texto, pero les digo, fue anoche, entonces hay algunos errores y algunas cosas que ustedes ya dijeron mejor. La estructura del texto. La estructura de la perícopa. Yo estaba diciendo que puede ser, la podemos ver en dos partes y puse entre paréntesis 3, posiblemente 3, porque tiene el versiculito 1 con la que inicia, que lo puse al final, y no porque lo ponga al final es lo menos importante, y ustedes lo han dicho, ¿no? Que es el tema de la oración con la que abre el texto. Entonces tenemos los versículos 2 al 5, que es donde Jesús explica su parábola, o sea, presenta una parábola. A mí me llama mucho la atención de este texto porque Jesús siempre está como discursando en parábolas, pero aquí él pone una parábola y la explica, ¿no? No sé si sienten la diferencia con otros textos. En los versículos 6 al 8 tenemos la interpretación de la parábola hecha por Jesús. O sea que muchas veces él pone la parábola y averigüen ustedes lo que significa. Pero aquí él se tomó el tiempo de explicarla y es muy bonito, ¿no? Para mí. Y luego el versículo 1, la introducción, que es la importancia de la oración, como ustedes han dicho. Por lo tanto, yo digo, el texto es una unidad, a pesar de las partes, ¿no? Porque cada una de las partes está incluida. Y yo digo, bueno, pensando en una lectura cristológica, a partir de las injusticias que viven los sujetos violados en sus derechos. Pensando en eso, yo voy entonces leyendo el texto, así con cuidado como ustedes hicieron. Los personajes de la parábola, hay un pueblo, hay un juez, hay una viuda. Y hasta me falta ahí porque está Dios también, ¿verdad? El juez está muy bien caracterizado. El juez, se dice del juez que no teme a Dios, no respeta a nadie, en el versículo 2, y además se dice que es un juez de la injusticia, versículo 6. O sea que lo caracteriza muy bien en el texto, está muy bien identificado. Si nosotros entramos al texto, inmediatamente nos damos cuenta las características que tiene el juez. La viuda, no conocemos. Se presenta su acción y su palabra, pero no nos hablan mucho de cuántos hijos tiene, cuándo murió el esposo, dónde vive, no sé qué hace la viuda, porque debe hacer algo más que pelear. O sea, pero no nos dicen, o sea, no nos la caracterizan, solamente nos dicen que es viuda. Cuando me dicen que es viuda, entonces yo la ubico, ¿verdad?, dentro de esas categorías que ya sabemos de personas vulnerables. Entonces, sabemos que tenía algún problema de derecho con alguien. O sea, algún derecho que reclamar, algún derecho que resolver. No podía resolver el problema por sus propios medios, ¿no? Esa es una de las cosas que nos damos cuenta cuando leemos el texto. Lo presenta entonces a la autoridad competente, al juez. Por lo tanto, ella tiene derechos. Así que no podemos decir es que la viuda no tenía el derecho para nada. No, tenía derecho, ¿no? Y ustedes lo han dicho muy bien. Ella sabe que lo que está reclamando es justo, a nadie le pertenece, ¿no? Entonces, ella está informada, no es una persona desinformada de sus derechos, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos desinformados de lo que nos corresponde.
El problema pudo haber sido, porque uno tiene que imaginar qué pudo haber pasado, ¿no? Para que ella tuviera este problema. Algo tiene que haber pasado. Podría tratarse de un derecho que tuvo, que en la Biblia es común, que es cuando se le niega una suma de dinero prestado en un contrato de matrimonio o debía pagársele en caso de divorcio o muerte del marido. ¿No? Podría, pero el texto no nos dice, podría tratarse de eso. Podría ser un derecho de levirato, quién sabe, casarse con un cuñado para garantizar sus hijos, no sabemos, ¿no? Podría tener pendiente recibir una cantidad de dinero, no en relación al matrimonio, sino en relación a la venta, porque siendo viuda podía vender, a la venta o a la compra de algún bien o propiedad, ¿verdad? Se lo quitaron y por ahí la querían engañar. No sabemos, o sea, pero estos son supuestos que ya conocemos que acontecen dentro de los textos bíblicos cuando se habla de este tipo de reclamos, digamos, de derechos no cumplidos. Entonces podemos traerlos. Lo importante es que su derecho no está en sus manos. O sea, el resolverlo no está en sus manos. Y ella lo sabe, es consciente. Por lo tanto, ella busca al juez, a quien tiene que resolver. Durante mucho tiempo no quiso ayudarla. El texto lo explica. A pesar de que está para apoyar las viudas y los huérfanos, los extranjeros, de acuerdo a las leyes judías. Eso lo dice. Se está violando la ley. Un juez violando la ley. Usted ya pensó. Conocemos casos. ¿Verdad? A mí me vino a la mente esto que está pasando con el director de la escuela de la universidad ¿cómo se llama? En Liberia. Porque prácticamente se ha demostrado todas las cosas malas que ha hecho en manipular a jóvenes pobres y entonces cobra sexo por favores. Él lo ha rechazado y la dirección de la escuela, de aquí central, simplemente la conclusión es no se puede hacer nada porque no hay nada confirmado legalmente. Y también se señala que tardaron tanto tiempo, más de un año, cuando la OIJ ya había sacado todo eso. Aquí se marca eso, ¿okay? Hasta las mismas autoridades están en contra de todas estas jóvenes estudiantes que han sufrido el abuso y ellas tienen que esconder su nombre, o sea, su propio ser de ellas por temor a las represalias. O sea, allí en esto que está pasando aquí en nuestro país se nota a la viuda, que la viuda tiene que insistir, porque ni siquiera los jefes de que también es jefe, que está fallando en todas las leyes, encuentra más bien apoyo de quienes deben de apoyar a las personas más vulnerables. Ese es el doble problema y entonces ahí para mí hay una pregunta cristológica. Claro. O sea, es el propio juez que está para hacer cumplir la ley que está violándola, ¿no? Que está violándola. Es una cuestión que anoche cuando yo leí el texto así a profundidad para venir hoy a trabajar el tema, uno casi como que le entra escalofrío, porque uno dice, pero este tipo, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, una posible interpretación, ¿no? Posible porque ustedes han colocado algunas que se parecen y pueden aparecer otras. Como ustedes saben,
interpretamos la Biblia siempre dependiendo desde dónde lo estamos haciendo. En esta ocasión lo estamos haciendo con una propuesta de pensar, mirar a un Cristo diferente al dogmático. Desde ahí lo estoy leyendo. Desde ahí, el verso 5 me llamó a la atención. Fíjense tanto que eran las 11 de la noche y me fui a buscar el diccionario griego. Casi que nunca lo hago porque uno pierde mucho tiempo en esas cosas de estar con detalles. No puedo decir eso aquí en el CERUT, que son muy cuidadosos con los idiomas bíblicos. Pero bueno, me fui al idioma bíblico. El término griego es hipopiasen, y que significa bofetada. Las interpretaciones androcéntricas, ¿no? Las interpretaciones masculinas, más comunes, machistas, más comunes, hechas por hombres y mujeres, más comunes, dicen que la mujer estaría traspasando los límites sociales del buen comportamiento. Los buenos modales. ¿Recuerdan eso, no? Los buenos modales. Oye, pero esta, mira cómo se comporta, no ves, está frente al juez. La transgresión, ¿no? Hay varias interpretaciones enfocando esa falta casi que de respeto de esta mujer, como va delante del juez, ¿no? Con esta actitud, ¿no? Y cuando yo veo que este término significa bofetada, me encantó. Miren por qué, no por una cuestión de violencia, sino por lo que encierra en sí mismo, venido de una persona que tiene que insistir para que se le cumplan sus derechos, quienes tienen que cumplir, ¿no? Imagínense, quién sabe si fue el propio juez que le compró su propiedad y después no se la quería pagar. Quién sabe, pero no sabemos, ¿verdad? Bueno, lo que sí que aparece el término ¿no? Que se traduce así, bofetada. La otra traducción, que todavía es más fuertita, es golpe debajo del ojo. En Brasil, en Portugal dicen un soco. Sí, un soco, ¿no? Sí, exacto. Esta palabra, el juez se percató de que esa bofetada podía dársele y se quedó con miedo. Una acción consciente y decidida de una mujer doblemente humillada. Una mujer que experimente que un hombre le causa injusticia. Su derecho en el camino de la legalidad le ha sido negado durante mucho tiempo, porque la mujer no fue la primera vez, lo dice el texto, ¿no? Con su acción revela el desorden de una sociedad patriarcal en la cual la mujer y las personas vulnerables tienen derecho solo en relaciones de dependencia. Si están por ellas mismas, difícilmente se les presta atención. Entonces es muy fuerte este texto, ¿no? Es un texto muy fuerte, y justamente para pensarlo desde una cristología no dogmática, ¿no? Diferente, emancipadora, ¿no? Plural, como hemos dicho hoy en la mañana. Entonces, con su actuación, ella revira esta situación y lucha por sus derechos como mujer. Fíjense que eso es Jesús que está contando esa parábola. Justo, ese es el Cristo que está contando esa parábola. Cristo, Mesías, ¿no? Discurso sobre el Mesías. Entonces la mirada que yo tengo sobre este Cristo es una mirada de alguien que dice: oh, tú, Cristo, está trayendo esta parábola.
algo es, algo trae, ¿no? Jesús, interpretando la parábola, relaciona la parábola con Dios, y las personas creyentes. No realza el actuar de la viuda. Fíjense, no dice nada prácticamente sobre el actuar de la viuda, solamente cuenta, ¿no? Realza, en cambio, la afirmación del juez injusto, para quien la acción de la viuda está presupuesta. O sea, Jesús en ningún momento está reprimiendo a la viuda. Como la mayoría de las interpretaciones, que falta de respeto de esta mujer y son de un juez, ¿no? Que falta de modales. ¿De dónde viene esto? Esto debe de venir de un precario. ¿Sí? Claro. De una vez la enmarcamos en la gente cuando hace reclamos de sus derechos, ¿no? Jesús. Y por eso entonces Jesús dice en el versículo 6, oigan lo que dice el juez de la injusticia. A eso le presta atención. No le presta atención a tanto, el hecho aquí que nos quiere traer, no es tanto lo que esta mujer y su actitud, no es sus malos modales, no es para eso cuando se está trayendo esta parábola, sino que el oigan. Oigan, esa expresión a mí me encantó. Oigan lo que dice el juez de la injusticia, verso 6, ¿no? Que fue lo que ustedes entendieron. Al Jesús de Lucas le interesa que las personas creyentes reflexionen. Hace una contraposición de este juez con Dios, ¿no? En el verso 7. No se trata de una simple equiparación entre el juez injusto y Dios. Lo importante es resaltar los motivos que tienen tanto el juez injusto como Dios. ¿Qué les motiva a hacer justicia para las personas excluidas? Por eso resalta el oigan lo que dice este juez injusto. Déjame atender a esa vieja porque si no me va a dar una bofetada. ¿Sí? Entonces Jesús critica lo que dice el juez frente a la actuación de Dios, ¿no? Y contrapone el actuar de Dios frente a las injusticias y el actuar de este que está para hacer cumplir la ley, ¿no? Sí, contrapone. Para el juez es el miedo a la viuda. Va y le parte los ojos. De tanto que ha venido. Porque por eso miren que la parábola Jesús la contó, es cuidadosísima la parábola. No dice que fue que la vieja entró y de repente tal, iba, no. Insistía la señora. Estaba ya harta de ir a reclamar sus derechos y nada. Al final, dice Jesús, mira por qué la atiende. Oigan, por qué la atiende. Ni siquiera se concientizó. No la atiende porque sabe que esta señora está reclamando derechos. La atiende por él, por miedo. ¿Sí? Que está bueno. No, pues si esta mujer no pone su puño, no le llegó a dar, pero le iba a dar, ¿no? Para Dios es diferente, porque tiene paciencia con las personas vulnerables, ya lo dice el texto. En este caso, con la viuda. Es esto lo que lleva a Dios a actuar, tener paciencia. Dios tiene paciencia. Ser paciente. El verbo, macrotaño. Ser paciente.
O sea que está comparando a esta mujer con Dios. Esta mujer tuvo paciencia, fue muchas veces. Y Dios actúa desde la paciencia, ¿no? Tener paciencia significa su relación con las personas, su acción junto con ellas. Incluye también la misericordia de Dios para con quien clama, para con quien grita, para con quien reclama. Esa es la actitud de Dios. Jesús en la parábola la compara con la viuda. Por eso no habla tanto de la viuda, porque describe la viuda describiendo a Dios. Así que si vamos a hablar de alguien con malos modales en ese texto, estamos hablando de Dios. La vieja esta insistente es Dios, que reclama por la justicia. Pero esto también, el ser paciente, representa su ira en relación a las personas que causan sufrimiento a otras personas a través de la falta de misericordia. Y eso lo encontramos en el texto de Mateo 18, 22, donde Dios se enfurece con quienes no cumplen, con quienes no hacen justicia. ¿Qué Cristo es este, no? Dios toma partido a favor de las personas excluidas. Esta paciencia, recuerden que yo estoy escribiendo como a las 11 de la noche. Esta paciencia de Dios viene de la tradición bíblica que ya conocemos, del Éxodo 34, Jeremías 15, el Salmo 7. Hay un montón de textos donde nos hablan de la paciencia de Dios, lo paciente de Dios. Pero no es una paciencia, ay, a ver si acontece. Es una paciencia buscando, actuando. Ahí es un Dios paciente. El imperativo de la viuda, como ejemplo de fe, Jesús promete que Dios hará justicia a las personas a quienes se les niega el derecho. Versículo 8. Por eso termina, ¿no? Así, unido a la justicia escatológica, que ya conocemos en Lucas 17, ¿no? Es así donde, cómo actúa Dios. Por eso este versículo vuelve, como ustedes bien decían, al versículo 1, a la oración. Con esta parábola se nos legó a las mujeres una herencia que está llena del poder de la persistencia, como bien ustedes dijeron, de levantarse contra situaciones dadas, normatizadas, ¿no? De resistencia y acción protagonista. Pero esta herencia es muchas veces negada e ignorada a las mujeres, a los más vulnerables, es desconsiderado, son burlados, ¿no? La viuda es una protagonista en sentido doble. Nos muestra que necesitamos conocer nuestros derechos, ¿no? Eso que ustedes decían, ella sabe lo que está reclamando y sabe a quién ir, porque ella no fue al panadero, no fue allá donde tenía que ir, ¿no? Actitud fuerte para no desistir. ¿Cuántas mujeres en nuestras sociedades tienen que sacar de donde no tienen para tener una actitud fuerte de resistencia, ¿no? El derecho alcanzado es ejemplo del reino de Dios, por lo tanto no se puede violar, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús en este texto. Por eso yo me pregunto al final, ¿dónde está la
cristología aquí en esta lectura, ¿no? Y ustedes ya lo han dicho. Jesús revela la acción de Dios frente a las personas vulnerables. Una vez más, muestra dónde está Dios y cómo se comporta. Está en la viuda y cómo se comporta. Con paciencia, pero con firmeza, persistencia, insistencia, ¿no? Jesús apunta para un Dios misericordioso. Esta parábola es dicha por Jesús. Así conocemos cómo Jesús revela la actuación de Dios, la actuación divina. Ese Mesías, ese Cristo, utiliza el discurso, ¿no?, para revelarnos a Dios divino a través de la actuación de esta mujer. Ahí está la cristología, ¿no? De la humanidad de una persona. De la humanidad de una persona. Muy cotidiano. De un ejemplo cotidiano, ¿no? De un ejemplo cotidiano. Entonces, para mí, realmente un texto como este es un texto que nos desafía a la necesidad de buscar otra manera de ver a Cristo, a Jesús, en la Biblia. No es solamente aquel que está hablando bien de las mujeres. No. Es más que eso. No se trata de Jesús habla de las mujeres, que Jesús andaba con las mujeres y ahí no la pasamos. No, sí, pero es más que eso, ¿no? El Cristo en el que yo quiero rescatar como mujer es este, que acompaña la actitud de las mujeres por defender la justicia, ¿no?, como la actitud de Dios. Como la muestra la divinidad. Exacto. Qué interesante. Claro, qué interesante. Porque está dentro de eso que si el humano, que si Dios, lo que vos habías dicho, no, es plural. Y cómo se muestra aquí esa pluralidad. Así es. Así es. Entonces nosotros hemos avanzado mucho en nuestros estudios, en nuestras comunidades, sobre la lectura de la Biblia de las mujeres, sobre Jesús haciendo cosas a favor de las mujeres, pero a mí me parece que este texto para mí me rebosó. No sé si fue por el sueño. Terminé como a las 12 de la noche. No sé si fue por el sueño. Esta mañana cuando estábamos caminando, con Luigi esta mañana, antes de encontrarnos con don Edesio, Luigi me decía, enséñame ese verbo, porque él es un especialista en griego, ¿verdad? Entonces yo, míralo aquí, y se ríe, de brazo. Sí, porque a uno no es fácil para creer estas cosas, ¿no? Hay que ser mujer también a veces. Un hombre con corazón de mujer. Una pregunta, ¿por qué las traducciones no ponen bofetada? No sé. Interesante, ¿no? Es interesante. De acuerdo con los estudios sobre el contexto cultural, Ajá. ya de por sí, normalmente quienes estaban bofetadas eran patrones o gente sobre autoridad con un vulnerable, con una vulnerable. Sí, y aquí le da una bofetada, una viuda a un juez, es ridiculizarlo a la tercera potencia. O sea, es tremenda esta cuestión revolucionaria de Jesús, porque está volteando la tortilla. Las que normalmente son avergonzadas de manera sistemática en la sociedad, en el Evangelio del Reino de Dios tienen la potestad de hacer lo mismo con quienes detentan el poder. O con quienes nublan los derechos de las mujeres, con quienes cortan, con quienes interrumpen, con quienes quieren dejar a un lado los derechos de las mujeres. Y
Y eso lo hacemos cotidianamente. No tenemos que ser jueces. Eso lo hacemos cotidianamente, ¿no? Las mujeres en su mayoría tienen que pasar por eso, tienen que sufrir eso, a diferentes niveles, en diferentes experiencias. ¿Sí? También se muestra ahí con lo que dijo la transgresión de Jesús. Ajá. Es interesante, el que le vuela la boca, el ser vulnerable, el último de la escala social, al poder. Ese es el Cristo en el que las mujeres creen hoy día. Este es el Cristo en el que las mujeres creen. No es por la bofetada, no, es por la actitud Negligente. de las mujeres, ¿no? No es por la bofetada, yo diría también. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir y gracias a Tirsa, de verdad que ha sido una charla hermosísima y nos deja una gran enseñanza a todas y a todos nosotros, esa otra mirada al Cristo dogmático, muy liberadora, muy hermosa. Aquí le dejamos un regalito. Muchas gracias.